Entonces vamos a empezar. Me dicen cuando ya lo estén viendo, por favor. Acuérdense que tienen apagadas sus cámaras, chicas. Nada más díganme si ya se ve, por favor. Ya se ve. ¿Ya? Ok. Bueno, pues entonces vamos a ir empezando. El tema de la celulitis, la verdad es que hay pues 3 temas que son bastante amplios en cosmetología. El primero es el de la piel, el segundo es el de la obesidad y el tercero es el de celulitis. Entonces, con estos temas siempre nos llevamos más de una clase porque obviamente lo vemos muy completo, vemos desde el origen de este padecimiento, cómo ha ido evolucionando, qué es lo que se hace, cuáles son los factores, desde luego, y después cómo se trata y hasta lo último, ¿no? Entonces vamos a empezar. La celulitis, también conocida como hidrolipodistrofia. Fíjense, esta es una palabra compuesta de 3 términos. Hidrolipodistrofia. Ajá. ¿Qué significaría hidrolipodistrofia? ¿Quién me quiere decir, chicas? ¿Qué significa o a qué le suena hidro? Agua. Agua, ok. Lipo. Grasa. Grasa de lípidos, ¿verdad? Y distrofia. Daño o algo así. Ajá, viene de atrofiamiento, ¿no? Una distrofia, ¿ok? Entonces, la celulitis en realidad es una atrofia, ¿verdad? Que se manifiesta en los tejidos de la piel y es causada por agua y por grasa. Ajá. He ahí muchas de las confusiones cuando se piensa que la celulitis también es grasa. No, no solamente es grasa, también lleva agua, ¿ok? Bien, entonces, aquí lo estamos viendo. Yo empecé con la portada, pero bueno, aquí era donde teníamos que comentar esto. ¿Y qué es lo que pasa? La reconocemos muy bien por estas manifestaciones donde la piel no se ve parejita, ¿verdad? Se le ven surcos, se le ven hundimientos, se le ven protuberancias y es lo que va a formar el famoso aspecto de naranja, ¿no? O la piel de naranja. Bien. Dice, la celulitis es un proceso que se da con frecuencia a partir de la mediana edad y fundamentalmente en la mujer. Se caracteriza por un conjunto de modificaciones bioquímicas y anatómicas del tejido conjuntivo, en el que a nivel de la piel hay retención de agua y grasa que no puede eliminarse por los mecanismos habituales. Bueno, aquí déjenme resaltar algo. Efectivamente, se da a mediana edad y se da más en la mujer. En el hombre llega a aparecer, pero casualmente ellos tienen sus tejidos estratificados de una forma diferente que no tan fácilmente se va a notar en ellos. En nosotras sí. Es decir, que nuestra morfología como mujeres ya desde ahí trae pues digamos que una desventaja, que es lo que va a hacer que en nosotras se noten más esas acumulaciones, ¿ok? En algunos hombres se llega a notar, y se llega a notar más en la parte del vientre, pero, por ejemplo, en ellos es difícil que nosotros podamos verles celulitis en los muslos, que es a donde normalmente aparece en la mujer, ¿no? En los muslos, en las caderas, en los glúteos y bueno, también vamos a ir viendo cómo se va manifestando la celulitis con el tiempo y conforme se van agravando. Ahora, dice, es una acumulación, exactamente retención de agua y grasa que no se puede eliminar por los mecanismos habituales, es decir, por alguna razón esta se estanca, se queda ahí, ¿verdad? Y va generando esas manifestaciones. Cuando nos está hablando de que hay una acumulación de agua, quiere decir que también si nosotros de alguna manera le recomendamos a nuestra paciente que tome algunos diuréticos,
claro, naturales, no medicamentos, pero diuréticos naturales como apio, como la piña, como la jamaica, este tipo de alimentos que nosotros sabemos que efectivamente son diuréticos, sí va a mejorar su condición. No se le va a quitar porque la celulitis no se quita, La celulitis una vez que aparece, ahí está. Lo más que se puede hacer es disminuir, ¿verdad? Disminuir su aspecto tan grotesco, pero ahí va a quedar. Ahora, hay una celulitis que se da en primer grado que apenas es perceptible, o más bien es perceptible hasta que se hace este pellizcamiento. En ese caso, nosotros sí podemos hacer un tratamiento que aún ya con el pellizcamiento no se perciba, pero eso no quiere decir que la hayamos desaparecido. Por eso es que muchas veces dicen no, sí se quita, y otras dicen no, no se quita. Depende también del grado. Ahora dice, en general la celulitis es esencialmente una modificación del tejido conjuntivo de naturaleza mal definida. Es decir, hay una modificación por esta acumulación de agua y grasa y que se va acomodando mal. Pero también tiene mucho que ver la parte hormonal, es decir, hay varias causas que ahorita las vamos a ver. De hecho, hay varias teorías que dicen por qué o que aseguran por qué se genera la celulitis, pero una de ellas también es la parte hormonal. Los estrógenos tienen mucho que ver y desafortunadamente, pues los estrógenos son unas de las hormonas que manejamos mucho las mujeres, y por esa razón también es que se va a notar más o se va a manifestar más en nosotras las mujeres. Bueno, dice, hay que recordar que el tejido conjuntivo sirve de unión o comunicación entre los demás tejidos. Es decir, es el que le da soporte a nuestras estructuras, básicamente, ¿no? Si no fuera por ese tejido conjuntivo, digamos que no se mantendrían nuestras estructuras anatómicas en determinados lugares. Dice, y es donde se realizan los intercambios que permiten la nutrición de la célula. Presenta tres estructuras fundamentales. Cualquier tipo de tejido. Aquí tenemos el tejido conectivo para que lo puedan apreciar. El tejido epitelial, que nos habla de los epitelios, este es el que conecta. Aquí tenemos una fibra de músculo, ¿verdad? Tejido muscular. Y aquí tenemos lo que son las neuronas. Pero bueno, en todos ellos existen células de diferente forma, de diferente tamaño. Pero lo que sí es cierto es que cada uno de ellos tiene, cada uno de estos tejidos tiene su propia célula, su sustancia fundamental, que es la que normalmente los rodea, y sus fibras, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los músculos, pues son los que más fibras presentan. No los únicos, pero sí los que más fibras presentan. Bien, ahora, las células. Tenemos tres tipos de células. Dice, la propiedad más importante que las caracteriza es la elaboración de las fibras. Hay tres tipos de células en este tejido. Primero tenemos lo que se conoce como fibroblastos, o fibrocitos. Acuérdense que esto lo vemos en el tema de la célula, que todas las palabras terminadas en cito con C nos están hablando de células, ¿ok? Entonces, un fibrocito son las células que generan o producen fibras, ¿ok? El fibroblasto es igual, también son las células que van a generar o a producir fibras. Dice, son las que fabrican las células y los mucopolisacáridos, conocidos como glucosaminoglicanos en el tejido conjuntivo, y los mucopolisacáridos polimerizados que promueven la retención de líquidos. Bueno, este tipo de glucosaminoglicanos y mucopolisacáridos, todos estos nos están hablando de un
de un compuesto que existe en estos tejidos y que tienen mucho que ver con la parte de los azúcares o las glucosas que hay en estos planos. Dice, tenemos también, bueno, aquí se los presento, los fibroblastos son estos. Por eso es que cada célula tiene una forma diferente. Fíjense, los fibroblastos generan fibras y vean cómo este fibroblasto, bueno, pues ya trae aquí de por sí una estructura que nos permite ver que efectivamente tiene que ver con esta parte fibrosa. Tenemos los histiocitos, que son estos, la célula identificada con la letra A, dice son moléculas, son células grandes y son macrófagos. Estos son los que se comen todos los desechos que les sirven de alimento, pero también nos van a limpiar, nos van a depurar. Y como tercer punto tenemos los mastocitos, dice su función está bien definida y se encuentran alrededor de los vasos. Estamos aquí, tenemos que entender vasos sanguíneos o vasos linfáticos y se denominan células cebadas o engordadas, es decir, estos son células que tienen grasa, ¿ok? O que retienen grasa y que se pueden incluso hipertrofiar, es decir, pueden crecer y acumular cada vez más. Ok, bueno, estos son los tres tipos de células. Ahora, tenemos también los plasmocitos. Dice, hay otras células que, aunque no nacen o mueren como las anteriores en el tejido conjuntivo, lo atraviesan, entrando y saliendo de él, y son, en este caso son los plasmocitos y los linfocitos. Ajá, acuérdense, tenemos las células que generan el plasma, ajá, y los linfocitos que son parte de nuestras células de defensa, que obviamente crecen también en el sistema linfático, que es nuestro sistema de defensa, y que acabamos de ver la semana pasada. Bien, hablando un poquito de la sustancia fundamental, dice, actúa como el almacén de los materiales que han de dar lugar a las fibras. Tiene una consistencia en forma de jalea o gelatinosa, dice, y está constituida por mucopolisacáridos, precisamente por esta parte de los sacáridos. Polimerizados, es decir, es un conjunto de elementos que están además agrupados. Esa es la polimerización, cuando están agrupados. Hagan de cuenta como los muéganos, ¿no? Un muégano nos permite ver cómo hay varios elementos apelmazados. Bueno, pues esa es la polimerización. Dice, tales como el ácido hialurónico y el ácido condroitina sulfúrico, cuya importancia radica en la capacidad para polimerizarse y despolimerizarse, es decir, en la capacidad que tienen para agruparse y desagruparse, ¿ok? Esto tenemos que retenerlo ahorita porque eso es lo que nos va a explicar por qué aparece la celulitis y cómo se ve, es decir, por dentro, cómo se ve y por qué se forma de esa manera. Aquí la polimerización tiene mucho que ver con esto. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos está mostrando la sustancia fundamental. Dice, es amorfa, claro, no tiene forma. Estas son células, estos son núcleos de células. Y claro, la sustancia fundamental está, digamos que es como una sustancia de relleno que queda alrededor de todas nuestras células. Bien, dice, la sustancia fundamental es muy rica en agua, y se pone más densa y viscosa en caso de una hiperpolimerización, es decir, cuando hay agrupaciones de agrupaciones, ¿no? Eso sería una hiperpolimerización, es decir, cuanto más grande es el polímero, mayor viscosidad adquiere, dificultando de esta forma la eliminación de retenciones, es decir, la eliminación, en este caso, de agua o de grasa. Aquí nos está mostrando la primera imagen, lo que es una piel normal, ¿verdad? Aquí estamos viendo a la epidermis, ¿verdad? A partir de la capa basal hacia arriba, estamos viendo la epidermis, esta parte rayada es la dermis, y aquí tenemos la hipodermis, o lo que viene siendo también
el tejido subcutáneo, que pues, se conoce también como panículo adiposo. ¿Ok? Bien, nos dice que en una piel normal no hay estas hiperpolimerizaciones y en una piel con celulitis o en un estado de celulitis sí. ¿Y a dónde se va a dar? Bueno, pues se va a dar en todo esto, ¿ok? Aquí tenemos precisamente una imagen que nos está hablando de los polímeros, ajá, y vemos cómo empiezan a agruparse y bueno, vamos a ver cómo se siguen agrupando y es lo que va a dar lugar a las manifestaciones de la celulitis que ya conocemos. Bien, por otra parte está la parte de las fibras. Dice, las fibras forman a modo de un entramado, como una red, ¿verdad?, en el que se mezclan el resto de los componentes del tejido conjuntivo. Son proteínas y se clasifican en 3 tipos. Nosotros, desde que hemos visto el tema de la piel, hemos hablado de las fibras que nos interesan siempre trabajar, por ejemplo, en rostro, colágena, elastina y reticulina. Por lo tanto, son fibras colágenas, elásticas y reticulares. ¿Por qué nos interesan a nivel de la dermis principalmente trabajar en faciales esto? Porque son las que le van a dar este soporte. Estas fibras las tenemos aquí, exactamente en la dermis, ¿ok? Entonces, con la edad, cuando se dejan de producir, esto desciende, digamos que esto ya no queda tan urgente, sino que se va aplanando, y eso es lo que va a dar lugar a una piel flácida o incluso a los surcos, que a los surcos epidérmicos, que después los vamos a mencionar como arrugas, ¿ok? Bien. Ok, pero ¿qué es lo que pasa en el caso de la celulitis? Bueno, dice, aquí las tenemos, miren, aquí tenemos colágeno, elastina y reticulina. Y efectivamente, las fibras de colágeno son las que mayor presencia tienen en los tejidos. Estas las vemos representadas aquí con estas franjas color rosa, porque son las de mayor presencia, ¿ok? La elastina tiene en porcentaje una presencia de un 29 o 30% en los tejidos, cuando el colágeno tiene una presencia del 70%. Es decir, hay más colágeno que elastina, sin embargo, pues la elastina también es importante. Las que casi no se ven son las fibras reticulares y de hecho ellas se supone que solamente representan un 1% en los tejidos, por eso es que casi ni se mencionan, pero también existen, ¿ok? Bien, dice, las fibras sujetan y mantienen los músculos, las vísceras y los nervios del organismo. Aquí estamos viendo esta parte fibrosa precisamente de un trozo de carne, ¿no? Efectivamente, vean las fibras, cómo son las que mantienen unidos ciertos tejidos, ¿ok? Entonces las tenemos prácticamente presentes en todos lados. Ahora, ¿qué es lo que causa la celulitis? Dice, a pesar de los muchos estudios realizados sobre las causas de la celulitis, no se conocen con exactitud por ser muy diversas y variadas. Dice, veamos las distintas hipótesis que existen al respecto, es decir, lo que se supone que es lo que causa la celulitis. Primero, existe una teoría que se conoce como teoría psicosomática. Dice, se basa en la influencia del cerebro cargado de tensiones sobre la salud del individuo, produciéndole las llamadas enfermedades psicosomáticas, es decir, que a través de estos estados mentales o emocionales que no están pues que se encuentran desajustados, ¿no? Por algún periodo de estrés que esté pasando a la persona, entonces empiezan a manifestar estas partes en el cuerpo. Dice, y consiste en una disfunción orgánica por perturbación psíquica, es decir, no me encuentro bien y todo en mí está mal, ¿no? Todo en mí, igual dentro de mi organismo, empieza a trabajar de una manera diferente.
Dice, de esta forma se ha podido comprobar cómo los estados de ansiedad y la vida sedentaria favorecen la aparición de la celulitis. Bueno, esta teoría estaría justificando la parte de la ansiedad, ¿no? La sedentaria, bueno, pues ya tiene que ver más con la falta de ejercicio. Bueno, esta es la primera teoría. Efectivamente, se supone que cuando nosotros nos tensamos, todo lo que tiene que fluir por dentro de nuestro organismo ya no fluye de la misma manera, y de hecho esta misma tensión hace que nosotros cerremos muchos conductos por los que debe fluir todo lo que tenga que fluir dentro de nosotros, y eso es lo que va a impedir que se den los procesos correctos. ¿Por qué lo digo? Porque también, por ejemplo, hablando de la pérdida del cabello, se entiende que cuando hay pérdida del cabello por estrés, es porque no hay un correcto riego sanguíneo producido por el estrés. O sea, no hay una correcta irrigación sanguínea en la cabeza, en el cuero cabelludo, y esto se debe también a cuestiones de estrés. Entonces, si los estados de estrés o de ansiedad, etcétera, son capaces de disminuir los vasos sanguíneos o los capilares sanguíneos a manera de que ya no me irrigo bien, pues imagínense también en todo lo demás, es decir, no solamente es en la cabeza, sino en muchos factores donde se pueden dar, ¿no? Ahora, el sedentarismo, bueno, pues igual. El sedentarismo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros a la hora de movernos, obviamente empezamos a hacer que nuestro sistema circulatorio, sanguíneo, empiecen a, digamos que empiecen a caminar correctamente también, empiecen a fluir correctamente también. Sin embargo, a nivel intestinal, pues igual, si nosotros caminamos, ayudamos a que también los procesos digestivos se den de mejor manera. De hecho, cuando nosotros hacemos viajes muy largos, ya sea en auto o en avión, muchas veces nos estreñimos, nada más por el simple hecho de haber permanecido sentados tanto tiempo. Eso está súper comprobado. Entonces, una persona que no se mueve es una persona que obviamente no va a potenciar su circulación sanguínea, su circulación linfática. Desde luego va a poder presentar de repente por ahí algunas alteraciones también, no nada más vasculares, sino también cardíacas, ¿verdad? Los intestinos no se van a mover y claro, todo eso se va a acumular, ¿ok? Entonces, eso pues, vaya, es una de las teorías. Luego tenemos la otra, dice la teoría de las distrofias endocrinas. Esta también dice, la celulitis aparece como consecuencia de alteraciones hormonales, sobre todo ováricas y tiroideas. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio? Tiene mucho que ver también la parte hormonal y más en nosotras las mujeres. Dice, esta teoría se basa en el hecho de que el 95% de las personas que padecen celulitis son mujeres y su origen es debido al mal funcionamiento de las hormonas. En este caso, la foliculina, conocida como la FSH, y la tiroxina. Obviamente, pues cada una de ellas está en donde pertenece, ¿no? Es decir, puede ser en la parte de ovarios, aquí está, o en la parte de tiroides. Aquí estamos viendo cómo en el periodo menstrual, fíjense cómo en el periodo menstrual de la mujer, en 28 días, cómo se alteran todas estas hormonas. Aquí estamos viendo en color azul a la foliculina, ¿verdad? Vean, en color azul a la foliculina, digamos, del día 1 al 7, pues tiene una elevación, luego baja, en el 14 sube y de ahí empieza a bajar, bajar, bajar. O sea, sí hay un cambio muy importante. Luego tenemos la tiroxina. No, miento, no está la tiroxina aquí. ¿O sí? A ver, espérenme tantito. La LH, ay, no me acuerdo qué es la LH. Bueno, tenemos los estrógenos que vean también cómo se manifiesta, un poquito parecido a lo que viene siendo
la foliculina. Sin embargo, digamos que también tiene sus subidas, sus bajadas, nada más que aquí se manifiesta al revés, sube y baja a mitad del ciclo, y luego en la segunda mitad vuelve a tener una subida y una bajadita, ¿no? Ok, y tenemos ¿cómo se llama? La progesterona, que también se manifiesta de una forma, acuérdense que nosotros también tenemos progesterona en menor proporción, pero vean cómo más de la primera mitad del ciclo es, digamos, como muy lento y ya después va a moverse demasiado. Bueno, tenemos que la LH es la hormona luteinizante y supuestamente sí surge también de aquí, de los ovarios. Bueno, esta es, yo creo que la verde es la que se dispara más aquí, ¿no? A mitad del ciclo. Entonces, sí hay esta teoría yo creo que es como de las más aceptadas, porque sí, hormonalmente tiene mucho que ver también la celulitis. Bien, y luego tenemos otras teorías, obviamente origen tóxico, ¿verdad? También se nos dice que si nosotros consumimos mucho café, es decir, cosas tóxicas, va a haber más intoxicación también en los tejidos y va a dar lugar a la celulitis. En este caso estamos hablando básicamente de café y de cigarro, pero tiene que ver todo, incluso los medicamentos, ¿eh? Los medicamentos también intoxican. Dice, frente a las intoxicaciones e infecciones, el tejido conjuntivo se defiende originando celulitis. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro organismo va a responder cuando sienta que hay un elemento que es peligroso para nosotros. Claro, si empieza a percibir todos estos tóxicos, obviamente va a reaccionar, ¿ok? Bien. Luego hay otra que habla del desequilibrio del sistema neurovegetativo. Acuérdense, el sistema neurovegetativo, ya vimos el sistema nervioso, es aquel que va a actuar por sí solo, dice, y este es el que regula la vasoconstricción de los capilares y de las restantes secreciones. Claro, si nosotros tenemos que, por parte del sistema neurovegetativo, de repente va a haber más vasoconstricción, como cuando hay acumulación de grasa, obviamente también eso va a afectar. ¿Por qué? Pues porque no va a haber una buena irrigación y todo el proceso que se da en esta parte de los capilares, pues se va a alterar, ¿no? Una vez alterándose una cosa, va a empezar a alterar a toda la demás. Esta es otra cosa. También hay que tener que hablando de la vasoconstricción y de los capilares, también es cierto que cuando hay mala circulación también, o sea, cuando hay mala circulación sanguínea, tiende a aparecer más celulitis. Cuando hay celulitis, tiende a afectar la circulación sanguínea. Es decir, una cosa siempre va a afectar la otra, ¿ok? Bien, ¿cómo vamos hasta aquí, chicas? ¿Vamos bien? ¿Entró alguien más que me puedan decir? Yo, ¿Quién quiere? Rocío. ¿Carla? Rocío. Hola, Rocío, buenas noches. ¿Alguien más entró? Darlis. ¿Mande? Darlis. Hola, Darlis. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Bien. ¿No hay preguntas, chicas? Ok, bueno. Ahora, otra teoría. Habla de que es por insuficiencia y disfunción hepática que favorece la alteración de la formación y metabolismo de los mucopolisacáridos, los cuales precipitan y aglutinan en sustancia fundamental. Es decir, parece ser que el hígado también tiene que ver porque él es responsable de generar estos mucopolisacáridos, ¿ok? Que son los que posteriormente se van a encontrar en la sustancia fundamental, como lo estuvimos viendo, y son los que se van a manifestar como una gelatina, como una jalea, decía, y que poco a poco se van a ir haciendo cada vez más espesos. Bueno,
También está la teoría del estreñimiento crónico. Cuando estuvimos hablando del sedentarismo, yo les decía también, hay una constipación que no permite que muchos fluidos se drenen o fluyan, y que también eso puede estar manifestando celulitis. Entonces, el estreñimiento crónico. Y trastornos en el sistema liporregulador, es decir, en el sistema que va a regular las grasas que hay en el organismo. ¿Ok? Bien. Bueno, tenemos desde luego la teoría de las dietas inadecuadas. Miren, entre las hormonas y la parte de la alimentación, creo yo, digo por todo lo que he leído, que efectivamente son de las causas más acertadas en el caso de la celulitis. Es decir, si nosotros tenemos alteraciones hormonales o estamos comiendo no tan adecuadamente, es decir, no saludablemente, y vamos a estar consumiendo, en este caso, harinas, azúcares, todo lo que son grasas, hidratos de carbono, todo esto, obviamente también va a ser un motivo de aparición de celulitis. Dice, dietas inadecuadas en las que están aumentadas la ingestión de hidratos de carbono, como son las harinas, azúcares y las grasas. Todas estas causas tienen puntos comunes con los orígenes de la obesidad, y la realidad indica que en el origen de la celulitis no suele haber una causa aislada de las enumeradas anteriormente, sino más bien como un conjunto de todas ellas. Es decir, que de todas las teorías que vimos, una persona con celulitis puede tener varias de esas teorías, ¿no? O sea, puede haber manifestación de sedentarismo, más que fuma, más que además ingiere muchos hidratos de carbono, y además, no sé, y además ya tiene problemas hormonales, ¿ok? Y entonces todo eso va dando origen a la celulitis. Bueno, y ya que vimos las teorías y de lo que se cree que es lo que la genera, ahora vamos a ver qué es lo que sucede fisiológicamente cuando empieza a aparecer. ¿Cómo es que se dan estos mecanismos, estos procesos que dan origen a la manifestación de la celulitis? Dice, la celulitis se caracteriza por un proceso de polimerización de los mucopolisacáridos. Entonces, acuérdense, es un agrupamiento, un apelmazamiento. Dice, mediante el cual las pequeñas moléculas se unen químicamente entre sí en cadenas o aglomeraciones. Hace rato yo les enseñé una cadena de los mucopolisacáridos y les decía que eran las primeras polimerizaciones, ¿no? Ok, dice, con este proceso se aumenta la viscosidad y la turbidez de la sustancia fundamental, provocando una considerable retención de agua. Es decir, ahí se retiene. Es como es como una gelatina. La gelatina también tiene agua, ¿no? Entonces, si esa parte espesa no la deja fluir, ahí se va a retener. Dice, y al mismo tiempo se produce una compresión en las terminaciones nerviosas, es decir, se empieza a acumular tanto elementos ahí que no deben de estar ahí, que van a empezar a hacer presión o compresión, y van a provocar dolor. Por eso es que muchas personas que tienen celulitis también les duele, ¿ok? O a la hora de apretar les duele mucho más. Dice, y se obstaculiza considerablemente la circulación y el intercambio entre capilares y el tejido conjuntivo. Acuérdense que tiene que haber, digamos que en los tejidos tienen que haber intercambios de nutrientes y de oxígeno, y ese recambio tiene que irse drenando y depurando todo lo que ya no lleva nutrientes, todo lo que son desechos y sangre sin oxígeno. Cuando empiezan a aparecer estas aglomeraciones, ya no hay esa correcta circulación, y obviamente esto también va a generar que esas zonas estén muy intoxicadas. ¿Por qué? Porque todas esas toxinas que deberían de eliminarse por un movimiento normal, por una circulación normal, pues ahí se están quedando porque no se pueden eliminar, ¿ok? Bien, y dice, y por otra parte, se produce un aumento considerable de fibroblastos. Miren, aquí estamos viendo
las polimerizaciones y la hiperpolimerización. Ya vieron, son moléculas que contienen estos elementos de agua, grasa, toxinas, ¿ok? Ahora, dice, también hay un aumento considerable, es decir, en bastante cantidad, de una formación de una red fibrosa, fundamentalmente de colágeno. Claro, porque es el de mayor presencia, ¿no? Dice, que rodea la zona afectada. Es en este momento cuando aparecen los temidos nódulos celulíticos. ¿Qué es lo que pasa? Hagan de cuenta, yo por eso les tengo esta imagen de esta pelotita de ligas. Hagan de cuenta que efectivamente todo esto lo cubre fibras y fibras y fibras de colágeno. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces se hace, estos nódulos se hacen además fibrosos. Quiere decir que cuando nosotros queremos combatir la celulitis, no solamente tenemos que quitar agua y grasa y depurar al organismo por las toxinas que tiene, sino que lo primero que tenemos que hacer es romper esta red de fibras, o sea, esta red fibrosa que además está cubriendo a estos polímeros o a esta hiperpolimerización. Por eso es que cuesta mucho trabajo trabajar la celulitis, ¿ok? Bien. Dice, ok, dice, en este momento es cuando aparecen los temidos nódulos celulíticos que sufren seguidamente un proceso fibrocicatrizal. ¿Qué quiere decir? Que se hace la fibrosis y después se cicatriza, es decir, se endurece y bueno, supongo que alguna de ustedes ha visto una cicatriz cuando se hace como dura, como muy difícil de quitar. Eso se ve mucho también, este tipo de cicatrización la vemos mucho también cuando hay, bueno, hay fibrosis por dentro después de las operaciones, pero esas no las podemos ver. Pero si alguna vez hemos visto una cicatriz hipertrófica, ahí nos vamos a dar cuenta cómo es esa cicatrización. Es dura, en realidad es dura. Bien, ahora, ¿cómo evoluciona esto? Es decir, ya vimos cómo se forma. Ahora, ¿cómo evoluciona? Dice, el líquido que existe entre las células, cuando éstas aumentan de tamaño, pasa con dificultad entre ellas por reducirse el espacio intercelular, por aumento del grosor de las mismas. De esta forma, este líquido termina por estancarse y dicho estancamiento hace que la naturaleza del mismo se modifique y pase con mayor dificultad al interior de los vasos linfáticos. Por eso es que nos empezamos a intoxicar. Ahí se van quedando los líquidos, ¿ok? Los plasmas ahí se quedan, dice, encargados de transportarlo y eliminarlo. Ok. Aquí estamos viendo cómo están las células aumentadas de tamaño. Fíjense. Espérenme, déjenme tomar un poquito de... Vean, ¿eh? Esto es lo que nosotros podríamos pensar que es una célula con su núcleo. Pues no, la célula es esto, cafecito. Todo esto es agua que ahí tiene retenida y que no la ha podido eliminar. Es decir, este aumento de agua, de líquidos en las células, ya incluso las hizo perder su forma, ¿verdad? Y aquí estamos viendo la fibrosis, ¿ya vieron? Es decir, esta agua tendría que estar en lo que son los espacios intercelulares y fluir, pero no, se quedan como apelmazadas, se quedan ahí aglomeradas, ¿ok? Bien, ahora dice, no solo las células aumentan de tamaño, también las fibras y lo hacen aprisionando entre sus redes todo lo que haya a su alcance. Es por eso que cuesta mucho trabajo. Dice, ¿qué es lo que van a presionar? Vasos linfáticos, es decir, se empieza a hacer como un enredo, ¿verdad? Como cuando se nos enreda un cable, ajá, y que todo eso va atrapando y va aprisionando todo lo que está por ahí. Entonces, aquí
va a aprisionar vasos linfáticos, venas, arterias, por eso empiezan los problemas también circulatorios. Y todo queda cercado y termina por estrangular los vasos, comenzando a aparecer productos tóxicos locales que se verán representados por hematomas, es decir, ¿cómo se llama? Por moretones, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la sangre, hematomas, moretones, o sea, por inflamación, ¿no? Moretones, dolor a la presión, por lo mismo de que está apretando todas las estructuras y junto con eso todo lo que son terminaciones nerviosas y los nódulos y placas celulíticas. Bien, aquí tenemos una imagen de cómo se pueden ver estas partes de grasa. Vean cómo están aquí las fibras. Vean cómo están aquí las fibras. Aquí nos está hablando, dice, en el número 1 tenemos las células de grasa agrandadas, ¿no? O sea, aquí ya hubo más retención de grasa. Empieza a ver, vean cómo hay elevaciones y obviamente hay surcos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? ¿Sí están viendo bien mi cursor, chicas? ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, Lupita. Ok, entonces estamos viendo cómo aquí hay una aglomeración. Dice, hay unas células de grasa ya más grandes, ¿verdad? Y que van siendo parte de la deformación. Luego, en el número 2 dice, tenemos las bandas del tejido conectivo endurecidas y contraídas. Es decir, aquí se empiezan a formar estas fibras y empiezan a aprisionarlas todavía más. Es decir, que de estar agrandadas después las van a apretar muchísimo más por estas fibras que se están generando aquí. Y en el número 3 nos muestran cómo sería una piel delgada sin problemas, ¿no? Entonces, una piel con manifestaciones de celulitis, una piel delgada y una piel que ya empieza a generar problemas por esta fibrosis que se está dando alrededor. Bueno, debido a lo anterior, la primera etapa de la celulitis se caracteriza por una ralentización en el drenaje de la linfa, es decir, que antes de que aparezcan los nódulos celulíticos, primero va a empezar a disminuir la circulación linfática, quedando el tejido conjuntivo inundado por este líquido. ¿Por cuál líquido? Pues por el plasma linfático, ¿verdad? Entonces, ahí se va a quedar. Ajá. Por eso es que empieza a intoxicarse el tejido. Dice, si esta congestión persiste, es decir, si no nos hemos dado cuenta o si no salimos a caminar, si no nos movemos un poco y seguimos ingiriendo cosas que van a generar también más grasa, dice, el tejido antes que es flojo y flexible se va a espesar y va a tomar una consistencia gelatinosa, que es precisamente lo que nos vienen diciendo desde el principio, ¿no? Dice cada vez más densa, dando lugar a la segunda fase de la celulitis. Imagínense esta consistencia gelatinosa como la gelatina cuando recién la hacemos. Es una gelatina que la podemos disolver más fácilmente, pero si dejamos que esa gelatina se haga más densa, se hace completamente chiclosa, ¿verdad? Y obviamente cuesta más trabajo retirarla. Bien. Ahora dice, en el examen clínico se observa un espesamiento del tejido conjuntivo subcutáneo. Si realizamos una palpación, que es lo que estamos viendo aquí precisamente, se observa un aspecto granuloso, irregularmente endurecida, denominada piel de naranja. Esta palpación o pinzamiento, porque es una especie de pinza lo que hacemos aquí para ver cómo está por dentro los tejidos, dice, la palpación se realiza con las manos calientes, dando una especie de suave y amplio pellizco, como lo estamos viendo, sobre la piel. A veces superficial y otras un poquito más profundo, para ver cómo se manifiesta si lo hacemos superficialmente y cómo se manifiesta si lo hacemos más profundamente, intentando que aparezcan otros síntomas como el dolor al pinzamiento. También hay que ver si duele, ¿no? Hay personas a las que les duele más, hay personas que no les duele tanto.
También tiene que ver el tipo de celulitis, principalmente cuando es celulitis, blanda, no duele tanto, pero las otras sí suelen doler más. Bueno, ok, bueno, esto es lo que sucede, chicas, hasta aquí. Ok, ¿hay preguntas de esto antes de ver ya los estadios y todo lo que son los tipos de celulitis? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Lupita. Todo bien, Lupita. Ok, bueno, bien. Dice, estadios, etapas o fases. Dice, los tipos de celulitis según su origen. Dice, se conoce como celulitis difusa a la que está producida por autointoxicación, que puede ser por alcohol, por tabaco, por medicamentos. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los medicamentos? Etcétera. Dice, es la que se extiende por todo el cuerpo o por todo un miembro. Esa es difusa. Es decir, no es la clásica que nosotros vemos nada más en muslos y en cadera, no. Esta puede aparecer solamente de un lado o puede estar por todo el cuerpo sin llegar a ser así como tan compacta, pero se ve, ¿ok? Bien, ahora, tenemos la circunscrita o localizada, que como su nombre lo dice, pues está en una sola zona. Está determinada por una causa local o regional, por ejemplo, personas que tienen pies planos, o personas que tienen desviación de columna pueden llegar a presentar también esta celulitis circunscrita. ¿Por qué? Pues porque por estas deformidades, es decir, por no estar correctamente bien puestos en este caso los huesos, ¿verdad? La estructura ósea, pues va a generar ahí algún pellizcamiento, lo podemos apreciar más aquí, ¿verdad? En una columna desviada, ¿a dónde va a haber más pellizcamiento? En esta zona, ¿verdad? Y entonces, al haber más pellizcamiento en esta zona, no van a fluir, obviamente, la circulación sanguínea y linfática correctamente y esto puede dar origen a la celulitis. ¿Ok? Bien. Y luego tenemos la celulitis profunda. Dice, esta es ocasionada por un trastorno genital, deficiente funcionamiento ovárico, como puede ser lo que veíamos al principio, o puede ser originado ya también por la menopausia. Generalmente también nosotros cuando estamos jovencitas, bueno, pues todo marcha de maravilla, ¿no? Y hay muy poca celulitis y todo. Pero conforme va avanzando la edad, va sucediendo todo. Van existiendo desde luego las alteraciones hormonales, van existiendo también cada vez ya más sedentarismo, ya no es lo mismo, ya nos cansamos más, ya no caminamos igual, a lo mejor ya para ese entonces también ya traemos ciertos, ¿cómo se llaman? Ciertas malas costumbres, ¿verdad? Como pues que a lo mejor ya empezamos a fumar y bueno, ya para ese entonces ya estamos fumando media cajetilla al día, o ya tomamos más seguido alcohol, o nos estamos alimentando con pura comida chatarra, etcétera, etcétera. Todo puede influir. Pero bueno, aquí está hablando de que generalmente es por alteraciones hormonales, ¿no? Yo lo que les estoy tratando de dar a entender es que sí, a pesar de las alteraciones hormonales, también, como lo decía al principio, las teorías, muchas veces no es una causa, sino varias de estas, y eso es lo que pasa también. Bueno, dice, generalmente la aparición de celulitis viene asociada con una disfunción en el retorno venoso, que era lo que estábamos platicando hace rato, así como en las zonas donde la circulación de retorno se dificulta. Entonces, si empezamos a tener problemas de retorno venoso y empieza la aparición de venas varicosas, bueno, pues no solamente va a ser la sangre la que se quede retenida, sino que también ahí en esas zonas los tejidos también se van a empezar a atrofiar, ¿ok? Entonces, por eso la importancia de cuando menos caminar. Aquí podemos encontrar personas que les encante hacer ejercicio, ¿verdad? Personas que pueden pasar no una, a veces ni dos, a veces 3 o hasta 4 horas en el gimnasio. Como podemos encontrar personas que casi no hacen ejercicio, pero cuando menos caminar, sí se pide que se camine. ¿Por qué?
las venas varicosas, las varices también pueden empezar porque las válvulas se van atrofiando y se pueden ir atrofiando, obviamente, por la edad. Entonces, mientras más ayudemos nosotros a ese retorno venoso, pues más vamos a retrasar estas, ¿cómo se llaman? Estas manifestaciones. Bien, ahora vamos a ver lo que son teorías científicas y descubrimientos. Bien, dice, su nombre científico es paniculopatía edematofibroesclerótica, conocida como PEFE. Ok, ¿a qué les suena, chicas? Paniculopatía edematofibroesclerótica. Bueno, si hidrolipodistrofia era una palabra compuesta, es mucho más compuesta, ¿verdad? Chicas, ¿está por ahí Sirenia? Estoy viendo que me mandó un mensaje, pero no lo... ¿Cómo? No. ¿No? Ok. A ver, chicas, ¿a qué les suena esta palabrita? Déjenme ver si la puedo meter. No vi el mensaje. ¿A qué les suena? Ay, ¿dónde estoy? ¿A qué les suena, chicas? ¿Cuál palabra, Lupita? La que acabo de leer. Es que no la puedo leer ahorita porque estoy aquí tratando de meter a Sire. La del PF. PF con F, ¿eh? Sí, no, es que... Es el peje. También. A ver, esta, la edematofibroesclerótica. Ah, paniculopatía edematofibroesclerótica. ¿Qué les suena? Perdón, Sire, acabo de ver tu mensaje. Ya te volví a hacer la llamada. A ver si puedes entrar. Ok. ¿Qué es una paniculopatía? Bueno, vamos a empezar más fácil. ¿A qué se refiere con esclerótica? ¿A qué le suena? A ver, díganme. La esclerosis. Tiene de esclero, ¿no? Se reduce. Que reduce. ¿Qué es ¿cómo se llama? Ah, viene de esclerosis. No se vayan a confundir. Si lo están buscando, porque esclerótica también es una parte del ojo, acuérdense. Más bien viene de esclerosis. Es un endurecimiento, chicas. Es que dijiste reduce, ¿verdad, Marisol? Ah, sí, era endurecimiento, perdón. Es Sí. endurecimiento, sí dijiste reduce. Ok. Acuérdense, ¿es un endurecimiento de qué? ¿De qué? ¿Qué dijimos que se endurecían, chicas? Las fibras. Las fibras, exacto. Entonces, hay un endurecimiento de fibras. Ok. ¿Qué significa? Bueno, sí, ¿qué nos da a entender edemato? ¿Inflamación? Ay, habla un poquito más fuerte porque no te entendí. ¿Mande? Inflamación y... Ajá, viene de edema, de inflamación, exactamente. Ok. Y paniculopatía. Fíjense, es una alteración en el panículo adiposo. Prácticamente eso es lo que significa, ¿eh? Es una alteración en el panículo adiposo, ¿ok? Bueno, se conoce también como PF. Entonces, si ustedes escuchan hidrolipodistrofia o escuchan PF con F, obviamente estamos hablando de celulitis. Dice, es una patología que compromete el tejido celular subcutáneo. Aquí ya está hablando de la patología, ¿verdad? Del tejido celular subcutáneo, incluyendo a los adipocitos, obviamente la parte grasa,
la microcirculación arterial, venosa y linfática. Es decir, que además está fibrosada, ¿no? O tiene fibrosis. Dice, aquí está, miren, chicas. Panículo, capa de tejido adiposo situada bajo la piel de los vertebrados. Edema, hinchazón causada por la acumulación de líquidos en los tejidos del cuerpo. Fibro, de fibroso. Esclerótica, de esclero, que significa duro. Ajá, chicas. Porque también está la esclerótica de los ojos. ¿No? Esclerótica, ¿la googlearon? ¿Alguien la googleó, chicas? ¿Cuál es la esclerótica? Yo sí, Lupita. ¿Y qué te salió? Dice la esclerótica se continúa por detrás de la vaina del nervio óptico y por delante se modifica convirtiéndose en la córnea. Exacto. La esclerótica es la parte blanca del ojo, ¿verdad? La parte blanca del ojo, porque lo demás es, son la pupila y el, ¿cómo se llama? Y el iris, ¿estamos de acuerdo? El iris, ajá. Exacto. Entonces es la pupila, el iris y la esclerótica es toda la parte blanca, ¿ok? Por eso les dije, no lo busquen como esclerótica porque les va a botar lo del ojo, más bien como esclero. Ok, bueno. Bien, gracias. Dice, epidemiología, dice, entre el 85% y el 98% de las mujeres después de la pubertad presentan algún grado de celulitis. Y sí, muchas veces lo hemos visto en las chicas jovencitas, precisamente en la pubertad, que pueden empezar a aparecerles algo de celulitis. Dice, siendo más frecuentes en unas etnias que en otras, fíjense, sí, también tiene mucho que ver la parte étnica. Normalmente las personas de raza blanca son las más expuestas a este tipo de manifestaciones. Y se parece haber un componente hormonal en su desarrollo. En los hombres es raro encontrar celulitis. Sí, véanlos, o sea, esos muslos pues no tienen nada de celulitis, ¿verdad? Y en el caso de nosotros sí. Bueno, dice, cabe reseñar las diferencias hormonales entre hombres y mujeres que propician que se dé la celulitis en un porcentaje mucho mayor que en los hombres. Las mujeres tienen dos hormonas, la progesterona y el estrógeno, que favorecen la acumulación de adiposidades de grasa y la retención de líquidos, dando como resultado la celulitis o piel de naranja. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando ya vamos a menstruar, nos sentimos como hinchadas. ¿Les ha pasado? ¿Lo han percibido? Nos sentimos, además de que nos sentimos como que no queremos que nadie ni nos vean, ¿verdad? Pero también empezamos a retener líquidos. ¿Sí lo han sentido? Sí, sí. Tiene mucho que ver todo esto, ¿eh? Ok, bien. Luego, la celulitis y las etnias, lo que yo les decía, dice, se ha descubierto que ciertas razas son más propensas a tener celulitis que otras. Y aunque no se sabe con seguridad si es por la genética de la etnia, se cree que tiene que ver más con la epigenética, es decir, con los estilos de vida que afectan a la genética, que con la genética en sí. Bueno, sí, fíjense, es chistoso, pero me vino ahorita a la mente la imagen de la chica del sedentarismo. Es una chica de piel muy blanca, ¿verdad? Pues que no está haciendo nada. Pero casualmente yo no he visto imágenes de gente de piel morena o negra, más bien negra. Jamás he visto una imagen de alguien así, como muy sedentario. Como que los de piel negra son más de moverse, más de hacer, de correr, de moverse, de bailar, de hacer como más ejercicio que los de piel blanca. Yo creo que puede ser cierto también esta parte de la epigenética, ¿ok? Bien, la epigenética también tiene una connotación bien importante a nivel de biodescodificación, que ya después lo vamos a ver también. Bueno, dice, las razas occidentales han promovido más los modelos de consumismo que incluye el sedentarismo, la comida basura y el estrés.
Dice, factores que propician dramáticamente la aparición de la celulitis y la retención de líquidos. Y también ahorita me viene a la mente algo. Sí hemos visto gente de raza negra gorditas, pero fíjense, a pesar de ser gorditas, se mueven, o sea, son muy cinéticas, se mueven, parecen cascabelitos y son las que no faltan en la fiesta y bailan y todo. Y en la raza blanca no. Sí, puede ser esto, ¿no? Los modelos del consumismo, pues han dado para esto. Bien, dice la comida basura y el estrés, factores que propician dramáticamente la aparición de celulitis y la retención de líquidos. Miren, esta señora, si no me equivoco, es una maratonista, pero no me acuerdo del nombre y ya voy a buscar el nombre para ponerlo. ¿Escucharon hablar de esta maratonista que corría, o sea, ganaba carreras, maratones y corría con sus guarachitos, no crean que se ponía tenis? ¿Sí la recuerdan, chicas? ¿La llegaron a ver? Sí, sí la escuché. Es maratonista Rarámuri. María Lorena. Rarámuri. Uh-huh. Ajá, María Lorena Ramírez. Exacto. Exacto. Creo que es de Chihuahua, ella, ¿no? ay, no sé, estoy viendo aquí, pero no me dice de dónde. Yo había escuchado que era de Chihuahua. Dice, es del pueblo tarahumara, de la cultura de los rarámuris. Ajá, sí, Chihuahua, exactamente, tienes razón, de Chihuahua, ahorita. Entonces, fíjense también, hablando de etnias, las personas, por ejemplo, las personas indígenas son de mucho caminar también. Es difícil que nosotros veamos una persona ya con obesidad, por ejemplo, mórbida, en un indígena. Es bien difícil. Por lo tanto, bueno, pues también eso les ayuda, además de que su alimentación es completamente diferente, ¿no? Ahí no hay tantos hidratos de carbono. Ahí son más de comer nopales, hierbas, es decir, sí tienen una alimentación muy diferente y también eso tiene que ver. Bueno, ok, ahora vamos a ver lo que es la celulitis que no es estética, que la celulitis como inflamación, ¿no? Dice, hay una expresión, dice la celulitis por inflamación. Es una expresión médica que indica inflamación. Cuando nosotros estemos con un médico y que de repente diga, es que tiene celulitis en el brazo, nosotros no vamos a tratar de ver como estas aglomeraciones de estos ¿cómo se llaman? De estas polimerizaciones, ¿no? Están hablando de la inflamación. Dice, es una inflamación aguda de los tejidos blandos de la piel, de carácter difuso, doloroso y a veces también supurativo, que afecta la dermis y el tejido celular subcutáneo. Miren, dice, celulitis infecciosa, también conocida como piernas rojas. Esto también es celulitis. Dice, esta celulitis se produce cuando las bacterias, por eso está hablando de infección a nivel bacteriano, con mayor frecuencia los estreptococos y estafilococos ingresan a la piel a través de una grieta o rotura, es decir, a través de una herida, pueden filtrarse ciertas bacterias, bueno, estas principalmente, y pueden provocar esta infección. Eso también se conoce a nivel médico como celulitis, ¿ok? Dice, vean, aquí ya está supurando, dice, se trata con antibióticos y los pacientes graves pueden necesitar hospitalización. Sí, claro, porque esto está hablando de una infección generalizada. Acuérdense que cuando hemos tratado de determinar las anomalías en el rostro, siempre hemos dicho, cuando hay rojez, o sea, cuando se está manifestando algo de rojez en un comedón, más bien estamos hablando ya de una infección. Ya no va a ser comedón, va a ser generalmente una pústula. ¿Por qué? ¿Por qué lo determinamos? Porque alrededor, ¿verdad?, de ese punto se enrojece y empieza a supurar pus. Entonces, esa es una infección.
Bueno, pues aquí la estamos viendo en una pierna y una infección ya muy generalizada. Aquí obviamente está supurando ya pus y en este tipo de pacientes muchas veces sí los tienen que hospitalizar porque les hacen lavados en quirófano. Muchas veces les llegan a hacer como lavados en quirófano para poder eliminar lo más rápido posible la infección. Y obviamente los tienen que medicar y los tienen que estar monitoreando. Bien, luego tenemos la celulitis facial, vean, es un enrojecimiento, pero causado por infección. Ojo con eso, porque también podemos ver en qué otros casos hemos visto rojez en la piel. Acuérdense, chicas, ¿en qué otros casos hemos visto enrojecimiento en la piel, eritema en la piel? ¿No? A ver, acuérdense. Cuando hay que, ya haciendo a un lado ahorita la parte del acné infeccioso, ¿en qué otros casos hemos visto la piel enrojecida? Con la rosácea. Con la rosácea, ajá, exactamente, con la rosácea. De hecho, tuvimos un tema que habló de eritema y cuperosis, ¿se acuerdan? Bueno, ahí igual es diferente a esto. Allá es por un problema de sensibilidad, ¿verdad? Pero no hay como tal una infección. Se puede dar una infección, sí, en ella, se podría dar. ¿Por qué? Pues porque el pH de su piel también está variado y está alcalinizado y no tiene que lo defienda. Pero cuando ya es una infección, entonces ya se conoce como celulitis, y en este caso pues estamos hablando del rostro. Dice, es una infección común de piel causada por bacterias, fíjense, también es bacterias, gérmenes, y si la infección hace que la piel tenga un aspecto hinchado y enrojecido y esté dolorida, o sea, que también duela. Ah, y eso, que es caliente al tacto. ¿Mande? ¿Esa podría ser la diferencia para diferenciarle de una rosácea? Como se ve inflamada y duele al tacto. No precisamente, hay más diferencias en una rosácea. ¿De cuáles se acuerdan ustedes? Por ejemplo, esto es por dentro, vean la piel del bebé aquí, vean la piel del bebé, no es como una rosácea, es decir, se ve claramente que la infección es por dentro. El problema de una rosácea es que está desprotegida por fuera. Traten de recordar cómo se ve una rosácea y vean aquí cómo se ve una celulitis facial. La rosácea normalmente está muy desprotegida por fuera. Hay fragilidad capilar, hay telangiectasias. Acuérdense muy bien de esas imágenes. Y no Okay. siempre está activa, ¿no? Se puede activar por calor También, o por algún cambio sí, de temperatura o así. sí, o algún problema emocional también, sí, pero no es una infección, además. Ajá. Ok, muy bien. Causas, dice, casi siempre comienza con una raspadura, cortada o picadura de un insecto que se infecta. Es decir, algo igual como en el caso de la que vimos de la infecciosa de las piernas, ¿verdad? Dice, también se puede ocurrir de una glándula de grasa, es decir, una espinilla o folículo piloso, por ejemplo, en el caso del pelo, pero porque entró una infección, ¿ok? Bien, dice, esto puede ser una condición seria y tiene que ser observada con cuidado para asegurarse que la infección no se extienda, se pasa a otras partes y se pueda pasar a otras partes de la piel. Ok, dice, ¿cómo tratarla, cuidarla? Primero, bueno, eso lo tienen que ver los médicos. Dice, toma todo el antibiótico tal y como te lo ha recetado, ha sido recetado hasta terminarlo. Tenga mucho cuidado de no faltar de tomar ninguna dosis, en especial durante los primeros días. Bueno, sabemos que un antibiótico, si nosotros no lo tomamos correctamente, no nos va a funcionar y por el contrario, podemos reforzar
podemos reforzar a esas bacterias, ¿no? Dice una compresa fría, una toalla pequeña humedecida en agua fría puede ser, puesta sobre la cara puede ayudar con la hinchazón y el dolor. Dice, puede usar acetaminofén, conocido como Tylenol, o ibuprofeno como el Motrin o el Advil, para controlar el dolor. Claro, esto lo tiene que dar el médico. Dice, a menos que le receten otro medicamento. Nota, si sufre de enfermedad del hígado o riñones o alguna vez tuvo una úlcera estomacal o sangrado gastrointestinal, hable con su médico antes de usar estos medicamentos. Bueno, eso es un buen consejo. La aspirina no debe usarse nunca con una persona menor de 18 años con fiebre. Esta puede causar serios daños al hígado. Bueno, pues ojo con lo que también estamos tomando. A veces se nos hace fácil, ¿no? Tomar, pues tómate un ibuprofeno. Pues sí, pero no somos médicos finalmente. Bueno, dice, visite a su médico si el área de enrojecimiento, hinchazón o dolor aumenta o crece. Eso quiere decir que ya se está creciendo la infección. Los párpados se cierran a causa de la hinchazón, es decir, puede empezar en la mejilla y bueno, pues ya cuando llega a los ojos es que ya se extendió muchísimo. Puede haber pus o supuración, ¿verdad? Que sale del área roja. Cualquier dificultad al respirar o tragar, porque eso también nos estaría hablando de la misma inflamación que hay por dentro. Y desde luego fiebre sobre 38 grados oral y 38.6 rectal por más de 2 días con antibióticos. Bueno, esas son recomendaciones para las personas. Y luego tenemos la celulitis preseptal. Dice, la celulitis preseptal, conocida también como celulitis periorbitaria, es la infección del párpado y la piel periocular por delante del tabique orbitario. Generalmente se debe a la extensión de infecciones contiguas, por ejemplo, como la que vimos ahorita, la facial, si se extendiera, pudiera llegar a presentar también esta alrededor en los orbiculares de ojos. Dice, producidas por infecciones contiguas producidas por traumatismos faciales o palpebrales, picaduras de insectos. Eso sí lo he visto mucho, por picaduras de insectos o mordeduras de animales. Conjuntivitis, chalación, bueno, una manifestación que se llama chalación, dice, ejemplo, cuando se tapan los lagrimales y verten sus contenidos lipídicos al interior. Ajá. O sinusitis. Bueno, en todos estos casos se conoce como celulitis preseptal. Y tenemos la orbitaria. Es parecida, dice, la celulitis orbitaria es la infección de los tejidos orbitarios por detrás del tabique orbitario. Y aquí adelante tenemos esto, miren, la diferencia. Ay, perdón. Celulitis preseptal y celulitis periorbitaria. Aquí tenemos la preseptal, perdón, ya apareció, aquí está. Aquí tenemos el ojo, aquí vemos que está por aquí la infección, ¿ya vieron? Exactamente por esta parte, digamos, externa. Y nos está hablando que la orbitaria está por dentro, ¿ya vieron? Está por dentro. Esa es la gran diferencia. Y aquí también nos está hablando de otras manifestaciones que dicen cuando hay algún absceso subperiestético, periéstico, ay, no le alcanzo a leer bien, o trombosis del seno cavernoso. Bueno, son infecciones finalmente, pero sí hay una diferencia entre la preseptal y la periorbitaria, ¿ok? Bien, pues hasta aquí estamos llegando a la primera parte, chicas. ¿Cómo vamos? Ay, a ver, déjenme ver. ¿Vamos bien? Yo creo que sí lo vamos a dejar hasta aquí, ¿eh? Sí, yo creo que sí lo vamos a dejar hasta aquí porque si avanzamos para la siguiente clase, lo vamos a ver muy rápido. Entonces no tiene caso. Ok. Bueno, pues como ven, nos falta ver la segunda parte y desde luego también la parte que ya nos va a estar hablando de
de todas las formas que tenemos para poderla combatir, obviamente de cómo la vamos a tratar a nivel estético, ¿verdad? Con los tratamientos que tenemos a la mano, con los productos, con los equipos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces sí va a ser importante también para poder saber, conocer, todavía nos falta ver los grados de la celulitis y desde luego cómo vamos a tratar cada una, ¿ok? Que eso es lo más importante. Sire, qué bueno que pudiste entrar. Discúlpame que no había visto tu mensaje. Mil disculpas. No te preocupes. Hasta ahorita ya te mandé el mensajito, fue cuando me di cuenta que ya me habías escrito. Ok, chicas, ¿preguntas? ¿Cómo vieron esta primera parte?